Buenas tardes, queridos hermanos. La Eucaristía de esta tarde la ofrecemos en acción de gracias a Jesús sacramentado y a la Virgen María por la protección de 7 hijos. En acción de gracias a Jesús sacramentado y a la Virgen de las Mercedes por la liberación y protección de Michael Rodríguez Matías. En acción de gracias a la Virgen de la Altagracia por favores recibidos. En acción de gracias al Divino Niño y a Jesús de la Misericordia por la liberación física y espiritual de la familia Molina de Jesús, especialmente Rosalía y Oliva. A San José, San Judas Tadeo y Santa Rita por la protección y liberación de la niña Yaslin Santos. Al gran poder de Dios, a la Virgen María y a San Miguel por la protección de Isabel de la Cruz, Rosana Liriano, Elizabeth Liriano, Mercedes Liriano, Sandra Liriano, Claribel Liriano y Ambrosio Liriano. A Jesús sacramentado y a la Virgen María por la protección de 7 hijos de una madre. Al gran poder de Dios y a la Virgen de la Altagracia por la liberación de la familia García. Por la liberación y protección de la familia Hinojosa Blanco, por la liberación de la familia Molina Paula, a San Pedro, San José y la Virgen de las Mercedes, por la liberación de Michael Rodríguez Matías. A Jesús sacramentado por la salud de Ismael de Jesús Alejo, a la Santísima Trinidad y a San José, por la sanación y liberación de la familia Santos Jiménez y sus descendientes, por la sanación de Isabel de la Cruz, por la salud de Emily Paredes Mata, por la salud de Ramón Bonifacio y Delfonso, por la salud de Jimena Gómez Colín, a Jesús de la Misericordia y a la Santísima Virgen María, por la salud de Maritza Vargas, por la salud de Emilio Castillo Martínez, por la salud de Francisco Cruz, por la salud de Ramón Bonilla Inocencio, por la salud de Aracelis Bondier, por la salud de la familia Molina Paula, a la Virgen de Lourdes y a Jesús sacramentado, por la salud de Inocencia Ramos Vallejo. En su novenario, Antonio Olivares en su 7º día de novenario. Intenciones de aniversario luctuoso por todos los familiares que han muerto de la familia Molina de Jesús: Cervantes Rafael Santos Jiménez, Jonathan Ranfiel Jiménez Reynoso, Manuel de Moya, Ofelia Rosado, Elpidia Martínez, Francisco Martínez, Rafael Martínez, Ramona Martínez, Altagracia Camilo, Julio Abreu, Osvaldo Pimentel, Jorge Luis Javier, Cástulo Morales, Blanca Gómez, José Polanco Santos, Jenier Tejada, Jacob Tejada Mora, Juan Polanco, Rafael Antonio Negrín Tilito, Miguel Ángel de la Cruz de León, Jesús Armonó, Emil Suárez, Nabil Piña, Camil Rodríguez, por todas las almas del purgatorio: Chanel Paredes, Fiordalisa del Carmen García, Zunilda García, Rafael García, Irolvis Altagracia Monegro, Tomás Salazar, Águido Salazar, Pablo Salazar, Bautista Salazar, Fidel Hernández, Carlin Betances, Genara Martínez, Aquilino Cuello, Reyes Terrero Rodríguez, Estebanía Pérez, Juana Ortega, Ramón Antonio Mercado, Jesús María Justo, por las almas de los niños abortados: María del Carmen Susana en su 4º mes de fallecida, Martín Jiménez en sus 42 años de fallecido, Onel Fitén Cordero, 3er mes de fallecido, María Luisa Acosta, 14 años de fallecida,
Antonia Acosta, 12 años de fallecida. Esperanza Ventura, 11 meses de fallecida. Jesús Manuel Martínez, en su primer año de fallecido. Francisca Pérez de Jerez, Frank, tercer mes de fallecido. Conrado Jerez, Gabriel Jerez, María Jerez, Edi José Jerez, difuntos de la familia Ildefonso, todas a intención de sus familiares y amigos. Hermanos, puesto de pie y cantando, recibimos a quien preside y sus ministros que le acompañan. El Señor ya está aquí, derramando su amor sobre ti. Y cantemos para Él y entonemos a una voz. Y cantemos para Él y entonemos a una voz. Abba, Padre, venga tu reino. 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 En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la vida que ha resucitado a Jesucristo, rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Humildes y penitentes como el publicano en el templo, acerquémonos al Dios justo y pidámosle que tenga piedad de nosotros, que también nos reconocemos pecadores. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Cristo, 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 ten piedad. Cristo, 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 ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos, y en la tierra paz a los por él amados. Señor, te alabamos. Señor, te bendecimos. Todos te adoramos. Gracias por tu inmensa gloria. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos, y en la tierra paz a los por él amados. Tú eres el
que quitas el pecado. Ten piedad de nosotros y escucha nuestra oración. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos, y en la tierra paz a los por él amado. Tú solo eres santo, tú solo el Altísimo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos, y en la tierra paz a los por él amados. Oremos. Señor Dios, que hiciste a Santa Catalina de Siena arder de amor divino en la contemplación de la pasión de tu Hijo y en su entrega al servicio de la Iglesia, concédenos por su intercesión vivir asociados al misterio de Cristo, para que podamos llenarnos de alegría con la manifestación de su gloria. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Pablo y sus compañeros se hicieron a la mar en Parfos, llegaron a Perge de Panfilia, y allí Juan Marcos los dejó y volvió a Jerusalén. Desde Perge siguieron hasta Antioquía de Pisidia, y el sábado entraron en la sinagoga y tomaron asiento. Acababa la lectura de la ley y los profetas. Los jefes de la sinagoga les mandaron decir: hermanos, si tienen alguna exhortación que hacer al pueblo, hablen. Entonces se levantó Pablo y, haciendo señal de silencio con la mano, les dijo: israelitas y cuantos temen a Dios, escuchen. El Dios del pueblo de Israel eligió a nuestros padres, engrandeció al pueblo cuando éste vivía como forastero en Egipto, y lo sacó de allí con todo su poder. Lo alimentó en el desierto durante 40 años. Aniquiló 7 tribus del país de Canaán y dio el territorio de ellas en posesión a Israel por 450 años. Posteriormente les dio jueces hasta el tiempo del profeta Samuel. Pidieron luego un rey, y Dios le dio a Saúl, hijo de Quis, de la tribu de Benjamín, que reinó 40 años. Después destituyó a Saúl y les dio por rey a David, de quien hizo esta alabanza: he hallado a David, hijo de Jesé, hombre según mi corazón, quien realizará todos mis designios. Del linaje de David, conforme a la promesa, Dios hizo nacer para Israel un Salvador, Jesús. Juan preparó su venida, predicando a todo el pueblo de Israel un bautismo de penitencia. Y hacia el final de su vida, Juan decía: yo no soy el que ustedes piensan. Después de mí viene uno a quien no merezco desatarle las sandalias.
Palabra de Dios. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Aleluya. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor y daré a conocer que su fidelidad es eterna, pues el Señor ha dicho: mi amor es para siempre y mi lealtad más firmes que los cielos. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Aleluya. He encontrado a David mi servidor, y con mi aceite santo lo he ungido. Lo sostendré en mi mano y le daré mi brazo fortaleza. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Aleluya. Contará con mi amor y mi lealtad, y su poder aumentará en mi nombre. Él me pondrá a decir: tú eres mi Padre, el Dios que me protege y que me salva. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Aleluya. Tu palabra de vida y amor necesitamos, Señor. Limpia nuestro corazón con tu palabra, Señor. Aleluya. 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 Palabras de amor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Cuando Jesús acabó de lavar los pies a sus discípulos, les dijo: les aseguro, el criado no es más que su amo, ni el enviado es más que el que lo envía. Puesto que saben esto, dichosos ustedes si lo ponen en práctica. No lo digo por todos ustedes. Yo sé bien a quienes he elegido, pero tiene que cumplirse la Escritura. El que compartía mi pan me ha traicionado. Se lo digo ahora antes de que suceda, para que cuando suceda crean que yo soy. Se lo aseguro, el que recibe a mi enviado me recibe a mí, y el que me recibe a mí recibe al que me ha enviado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Buenas tardes, queridos hermanos y hermanas. ¿Cómo se encuentran? El día de hoy estamos celebrando el jueves de la cuarta semana del tiempo pascual y también la fiesta de Santa Catalina de Siena, Virgen y Doctora de la Iglesia. En la primera lectura continuamos con el texto de los Hechos de los Apóstoles, lo que habíamos iniciado a leer el día de ayer, la preparación de la comunidad de Antioquía para enviar a un grupo de misioneros a otras naciones, a otros territorios, porque esa había sido ya una promesa de Dios desde Abraham. Recuerden que el Señor le dijo a Abraham: en ti serán bendecidas todas las naciones, todos los pueblos. Serás padre de pueblos numerosos. Y aquí está, diferentes pueblos. Ahora se está cumpliendo con este mandato misionero que el Jesús había dado a los apóstoles: vayan a todas partes y anuncien la buena noticia, bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora se nos dice ya entonces que Pablo y Bernabé, acompañados también de Juan Marcos, van a la isla de Chipre, pasando por algunos otros pueblos, que va a ser el primer viaje misionero de Pablo, uno de 3 grandes viajes misioneros
que hará San Pablo. Nos dice al inicio inmediatamente, ¿verdad?, que ellos se fueron, llegaron a Perge de Panfilia, y allí Juan los dejó y se volvió a Jerusalén. Juan Marcos abandona la misión. Allí hacía falta todavía que Juan Marcos es el autor del Evangelio de San Juan, a él le hacía falta todavía hacer un proceso de conversión, de aceptación de la voluntad de Dios, porque sabemos que todos los apóstoles con Jesús tuvieron que ir haciendo ese proceso, que no fue que inmediatamente ellos entendieron todo y obedecieron absolutamente todo lo que Jesús les dijo. El mismo Evangelio de San Marcos dice con frecuencia que los apóstoles tenían la mente embotada. Y por eso se supone que el mismo Marcos al principio, él está empezando el trabajo misionero y se regresa. ¿Por qué? Porque para él le resulta demasiado difícil entender la misión en medio de los paganos, en medio de los gentiles. Algo que ya Pablo y Bernabé hacían con mucha naturalidad, aunque nos dice hoy la primera lectura, ellos en primer orden iban a predicar a la misma sinagoga, a los judíos. Pero aquí vemos entonces que Juan Marcos le cuesta mucho trabajo y entonces regresa a Jerusalén, donde el ambiente es más judío que pagano, y por lo tanto entonces, ¿verdad?, Juan Marcos no se siente bien en una misión tan plural como la que había vivido ya Bernabé y Pablo en Antioquía y que ahora van a practicar justamente a los otros pueblos. Juan dice, los dejó y se volvió a Jerusalén. Ellos en cambio continuaron y desde Perge llegaron a Antioquía de Pisidia. Y uno dice, pero se acaban de dejar Antioquía y ahora llegan a Antioquía. No, por eso especifica, ¿verdad? Antioquía de Pisidia. Ellos habían estado en Antioquía de Siria, otro pueblo, con el mismo nombre. Ahí podría uno confundirse, ¿verdad? Pero aquí ellos están llegando a Antioquía de Pisidia. Y como era sábado, entonces entraron en la sinagoga, tomaron asiento, y acabada la lectura de la ley y los profetas, los jefes de la sinagoga les mandaron a unos que les dijeran si ellos querían dirigir alguna palabra a sus hermanos. Eso lo hace Jesús también. Cuando va a la sinagoga le invitan, ¿verdad?, a que exhorte, a que lea. El mismo Jesús en la sinagoga lee el texto del profeta Isaías y empieza a interpretarlo, empieza a actualizarlo, empieza a decir que ese texto en ese día se estaba cumpliendo porque el Espíritu del Señor estaba sobre él y él era justamente el Mesías. Pues ahora Pablo también aprovechará la oportunidad que le están dando los jefes de la sinagoga de que en ese momento él pueda dirigir unas palabras, pueda hacer la homilía. Y es muy sorprendente, ¿verdad? Porque vemos Pablo se adapta a todos los ambientes. Pablo es un misionero extraordinario. Se va adaptando a todos los ambientes y como está en la sinagoga, él va a hablarles directamente de las Sagradas Escrituras. Cuando va a predicar a pueblos paganos, por ejemplo en Atenas, lo que él hace no es hablarles del Antiguo Testamento porque no van a entender nada. Les va a hablar de sus autores griegos. Pero en este caso, como se trata de la sinagoga, empieza a ser una sucinta recopilación de la historia de la salvación. Un resumen de esa historia de la salvación en etapas bastante bien logrado. Que solamente una persona que domine las Sagradas Escrituras como Pablo podía hacer ese resumen tan inteligible, tan entendible para la gente, tan sencillo, que en pocas palabras, en un párrafo, va a abarcar toda la historia de la salvación desde la época de los patriarcas. Más aún se remonta todavía al tiempo en que el pueblo de Israel está en esclavitud en Egipto. Entonces dice, cuando se pone de pie a predicar, israelitas y los que temen a Dios escuchen, el Dios de este pueblo Israel eligió a nuestros padres y multiplicó al pueblo cuando vivían como forasteros en Egipto. Ahí está, ¿verdad? Dirigiéndose a la época patriarcal, dice, eligió a nuestros padres. Esta ya es una frase que todo judío entiende cuando quieren referirse a ese tiempo de la época patriarcal.
Nuestros padres nos enseñaron, nuestros padres dijeron. Todo judío, cuando habla con esa expresión, se refiere al tiempo de Abraham, Isaac, Jacob y José, que se da todo el tiempo de esa formación de un pueblo que será entonces llamado a vivir obviamente en Egipto, gracias a la intervención y a todo el trabajo que el Señor estuvo haciendo por medio de José. Conocemos perfectamente esa historia de José, cómo los hermanos lo vendieron, cómo el Señor les dio a José diferentes talentos, cualidades, dones de interpretar los sueños, ¿verdad? Y entonces es gracias a José que ese pueblo, la familia de Isaac, que son 12 hijos, van a llegar entonces a Egipto, movidos por la escasez, con el cumplimiento de aquel sueño que había tenido José. Recuerden ustedes, de las 7 vacas gordas y las 7 vacas flacas, ¿verdad? Cómo llega el tiempo de la abundancia y luego el tiempo de la escasez. Y en la escasez es cuando los hermanos de José tienen que ir a Egipto, porque saben que en Egipto hay abundancia de todo, gracias a la administración de José, de su hermano. Pero ellos no sabían que había sido su hermano. Ellos lo habían vendido y lo tenían por muerto. Querían matarlo, lo echan a un pozo y lo venden a un grupo de ismaelitas que iba pasando por ahí. Y entonces los ismaelitas es cuando lo llevan a Egipto. Él va allí poco a poco ganándose la confianza, primero de Putifar, que es uno de los grandes ministros del faraón, y después llega justamente hasta el faraón, porque va a ser el único capaz de interpretar los sueños del faraón. Y eso es lo que dice Pablo, miren, con una frase está refiriéndose a toda esa parte de la historia de la salvación. Eligió a nuestros padres, ahí está, y multiplicó al pueblo cuando vivían como forasteros en Egipto. Entonces, gracias a José, sus hermanos llegaron a Egipto. En Egipto el faraón, en agradecimiento a José, les va a dar un terreno bastante bueno, una tierra muy buena. Y ahí es donde ellos empiezan a multiplicarse. Los 12 hermanos que van a ir formando las 12 tribus de Israel, ¿verdad? Entonces, ahí está esa otra parte, dice Pablo, multiplicó al pueblo cuando vivían como forasteros en Egipto. A tal punto que en algún momento los egipcios ven con preocupación que ese pueblo esté creciendo tanto y vienen ahí entonces todas esas políticas de control natal para los judíos. Matar a todos los niños varones, etcétera, ¿verdad? Toda esa política que va a hacer justamente el faraón en contra de los israelitas. Pero ellos se multiplicaron, fue un pueblo muy numeroso estando en Egipto. Dice, los sacó de allí con brazo poderoso. Entonces el Señor va a llamar a Moisés un libertador para que saque a su pueblo. Dice, lo sacó con brazo poderoso. Y ahí está entonces todo el tiempo de Moisés. Cuando el Señor lo llama, al principio Moisés no quiere, porque dice, Señor, pero yo no sé hablar. Moisés era tartamudo. Y entonces el Señor le dice, no, tú vas a ir. Yo no sé hablar, no importa. Tu hermano Aarón te va a acompañar y él es el que va a hablar por ti. Pero como quiera, tú tienes que cumplir esa misión. Entonces, a través de Moisés es el Señor que va a sacar a su pueblo ya de Egipto, que se había multiplicado, había crecido muchísimo, para llevarlo a la tierra prometida, pero tienen que pasar antes por un periodo de 40 años por el desierto. Y es lo que dice aquí San Pablo. Los cuidó, los sacó de allí con brazo poderoso. Unos 40 años los cuidó en el desierto. Entonces los sacó de Egipto y los llevó al desierto 40 años para prepararlos y ellos pudieran entrar a la tierra prometida. Entonces vean, con frases muy cortas, Pablo va abarcando las diferentes etapas de la historia de la salvación. Los sacó de allí con brazo poderoso, unos 40 años los cuidó en el desierto. Aniquiló siete naciones en la tierra de Canaán y les dio en herencia su territorio. Es decir, el Señor preparó el territorio de Canaán, la tierra prometida. Al final del proceso de los 40 años del desierto, el Señor dejó que su pueblo entrara en Canaán, que era la tierra prometida. El Señor había permitido que Moisés, por lo menos de lejos, viera cumplido esa promesa del Señor. Moisés no pudo entrar en la tierra prometida. Eso le tocó a su discípulo, a Josué, que iba a llevar al pueblo entonces ya entrando por Jericó
a Canaán, a la tierra prometida. Y eso es lo que va a pasar entonces, dice aquí justamente, ¿verdad? El Señor preparó la tierra prometida, Canaán, que era la tierra que el Señor le había prometido a su pueblo. Y le entregó ese territorio en herencia a su pueblo. Todo ello en el espacio de unos 450 años. Luego les dio jueces hasta el profeta Samuel. Entonces, después de la época patriarcal viene el tiempo de los jueces. Una época muy importante que va a ser parte de la misma organización de Moisés, porque Moisés se sentía tan atribulado que no podía atender todas las necesidades de las 12 tribus. Por eso los ancianos le encomiendan a Moisés, pero organiza al pueblo en grupos y pone al frente de cada grupo un juez, y así lo hizo Moisés. Que los jueces resuelvan cualquier situación, necesidad del pueblo. Solamente que a ti vengan a consultarte cuando haya situaciones graves, grandes. Y así lo hace Moisés, organiza al pueblo de Israel en jueces, ¿verdad? Van a ser 12 jueces, y entre esos 12 jueces conocemos a Sansón, ¿verdad? Entre esos 12 jueces hay una mujer, Débora, también, que va a ser muy importante. Y es el periodo de los jueces, que terminando el periodo de los jueces, ya llegando a la tierra prometida, llega esa organización, dice aquí San Pablo, y después entonces de la época de los jueces viene la época de la monarquía. Es otro periodo muy importante. Vean Pablo cómo con pocas palabras está haciendo todo ese resumen de la historia de la salvación. Dice, luego les dio jueces hasta el profeta Samuel. Empieza el tiempo de los profetas, que coincide el tiempo de los profetas con la monarquía, con el tiempo de los reyes. Porque hasta Samuel, la misma función, Samuel era al mismo tiempo profeta, era sacerdote, ¿verdad? Pero ya después eso se va a desligar, porque muchos de los reyes no van a ser profetas, al contrario, se van a desviar del camino de Dios. Y entonces por eso dice, les dio jueces hasta el profeta Samuel. Después el pueblo pidió un rey en Canaán, ya en la tierra prometida, viendo que todos los pueblos alrededor tenían reyes, ellos van a querer también tener reyes para imitarlos. Al principio el Señor no quería, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque el sistema propio del pueblo de Israel era una teocracia. El único rey de Israel tenía que ser Dios. Pedir un rey era poner a Dios a un lado. Pero finalmente el Señor accedió y le dice, no importa, dales un rey, porque obviamente no es a ti a quien desprecian, sino es a mí. Y entonces viene el tiempo de los reyes, de la monarquía, ¿verdad? El primer rey, entonces Saúl, que no va a ser del agrado de Dios. Al principio camina muy bien, pero después de Saúl viene David, después de David Salomón. Después de Salomón se divide el pueblo de Israel en dos reinos, el reino del norte y el reino del sur, ¿verdad? Ahí hay una división, porque se empiezan a rebelar las tribus del sur con las tribus del norte. 10 tribus contra 2 tribus. Entonces aquí San Pablo va haciendo alusión también a ese periodo. Dice, ¿verdad? Después pidieron un rey y Dios les dio a Saúl, hijo de Quis, de la tribu de Benjamín, durante 40 años. Lo depuso y le suscitó como rey a David, en favor del cual dio testimonio, diciendo, encontré a David, hijo de Jesé, hombre conforme a mi corazón, que cumplirá todos mis preceptos. Según lo prometido, Dios sacó de su descendencia un Salvador para Israel. Entonces, es muy importante para Pablo, ¿verdad? Vean el querigma, el anuncio. Un resumen bastante bien hecho, bastante bien logrado de todo el Antiguo Testamento, de la historia de la salvación. Él se queda en el tiempo de David, porque ahí el Señor a David le había hecho una promesa. El Señor le había dicho al rey David, de tu descendencia surgirá uno de tu linaje que se sentará en tu trono y reinará perpetuamente. Ahí está ya el anuncio mesiánico, la venida del Mesías. Y por eso San Pablo dice, esta es la historia de la salvación. Vayamos al Nuevo Testamento. Esa promesa que Dios hizo a David se está cumpliendo en Jesús. Por eso Pablo, como está dirigiéndose a los judíos, quiere que ellos entiendan que todo lo que ha sucedido en los últimos tiempos, en los tiempos de Pablo, es el cumplimiento de toda esa historia del Antiguo Testamento.
Que ahí entonces precisamente Jesús es el descendiente que Dios había prometido al rey David. Por eso dice, según lo prometido, Dios sacó de su descendencia un Salvador para Israel, Jesús. Y ahí empieza a hablar ya Pablo del Nuevo Testamento. Tienen que aceptar a Jesús, porque en Él se ha cumplido todo lo que habían dicho la ley y los profetas en el Antiguo Testamento. Él es aquel que el Señor había prometido a David, el descendiente de David. Y por eso las genealogías que encontramos nosotros en los sinópticos, en los evangelios, termina justamente con eso, ¿verdad? Hijo de David, hijo de José. Entonces viene ahí precisamente el cumplimiento del Mesías en Jesús. Dice Pablo, pero antes de la llegada de Jesús vino lo que había anunciado también ya el Antiguo Testamento, que iba a venir el precursor a preparar el camino del Señor. Y entonces dice, Juan predicó a todo Israel un bautismo de conversión antes de que llegara Jesús. El precursor, Juan fue el que vino a preparar, que en el pueblo de Israel pensaban que el que iba a venir a preparar el camino del Señor era el profeta Elías, o el profeta Jeremías, o cualquiera de los profetas. Pero dice Pablo, quien preparó el camino del Mesías fue Juan el Bautista, con un bautismo de conversión, diferente al mismo bautismo del Mesías. Y entonces dice, Juan predicó a todo Israel un bautismo de conversión antes de que llegara Jesús, para preparar la venida del Mesías. Y cuando Juan estaba para concluir el curso de su vida, decía, yo no soy quien piensan, pero miren, viene uno detrás de mí a quien no merezco desatarle las sandalias de los pies. Y ahí termina la predicación de Pablo, diciendo justamente, ¿verdad?, lo mismo que en los evangelios Juan el Bautista había repetido, que detrás de él vendía uno que era más grande que él, el Mesías realmente, el que venía con el bautismo del Espíritu Santo, porque él bautizaba solamente con agua, un bautismo de conversión, pero el que venía detrás de él era el que venía con el bautismo de una vida nueva, a través de la donación del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el Señor y dador de vida. Y por eso entonces aquí Pablo, ¿verdad?, es lo que está predicando a los judíos, para que ellos en la sinagoga reconozcan y acepten a Jesús. Que si los padres, otros, habían contribuido para matar al Mesías, ahora ellos se arrepintieran y pudieran realmente acoger al autor de la vida, a Jesús el Mesías, en el que se estaban cumpliendo todas las profecías del Antiguo Testamento. En el Evangelio, entonces, este Mesías, el Hijo de Dios, se ha manifestado, ¿verdad?, con un reino diferente. Mi reino no es de este mundo. El reino de Jesús es un reino de servicio. Dice justamente hoy el Evangelio de San Juan, que cuando Jesús acabó de lavarle los pies a los discípulos, entonces el contexto es el Jueves Santo, la última cena. Jesús les está lavando los pies a los discípulos, les está enseñando que el camino del discípulo tiene que ser el servicio, ponerse a lavarle los pies a los hermanos. Y eso es entonces lo que Jesús les dice, les aseguro, el criado no es más que su amo, ni el enviado es más que el que lo envía. Ahí está, el criado no es más que su amo. Ahí está diciéndoles claramente, si yo, que soy el Señor, les estoy lavando los pies, ustedes no son mayor que yo, no son superiores a mí, y si yo hago eso, ustedes tienen que hacerlo con mayor razón. Por eso es que Jesús no entendía por qué entre ellos discutían quién era el más grande. Ninguno era el más grande, el único grande era Jesús. Por lo tanto, ellos estaba de sobra que estuvieran discutiendo y peleando por los primeros lugares, quién era el más importante, quién era el más grande. Dice Jesús, si quieren ser grandes, tienen que hacerse servidores de los demás, tienen que ponerse a lavarle los pies a los demás, porque el siervo no es mayor que su Señor. Y dice Jesús, puesto que saben esto, dichosos ustedes si lo ponen en práctica. Dichosos ustedes si lo ponen en práctica. Hoy el Señor nos está invitando a ser bienaventurados,
Así como lo dijo él en el Sermón de la Montaña, bienaventurados. Hoy esta es otra bienaventuranza. Dichosos, bienaventurados los que pongan esto en práctica. ¿Qué cosa? El servicio. Ponerse a lavarle los pies a los hermanos, es decir, servir al hermano allí donde se encuentra en lo que necesite, en la humildad, en la sencillez, allí es donde tienen que manifestarse. Por eso, bienaventurados ustedes si lo ponen en práctica. No lo digo por ustedes, yo sé bien a quienes he elegido, pero tiene que cumplirse la Escritura. El que comparta mi pan me ha traicionado. Es decir, me ha traicionado el que no está dispuesto a servir, el que ha buscado los primeros puestos, el que quiere ser grande, el que está buscando su propia seguridad, porque dice Jesús, ¿verdad?, que el que pierda su vida por él y por el evangelio la ganará. Pero entonces aquí está justamente alguien que ha puesto su confianza en el dinero y con esa confianza entonces traicionará al maestro. Se lo digo ahora, dice Jesús, para cuando suceda, ustedes lo entiendan. Se lo estoy anunciando con tiempo, para que cuando sucedan, entiendan precisamente que entre ustedes hay un profeta. Y concluye Jesús diciendo, que es lo que se realiza también hoy en la primera lectura. El que recibe a mi enviado, me recibe a mí. Y ahí están los misioneros, los apóstoles, los hechos de los apóstoles, cómo son enviados, cómo son recibidos y acogidos, y mucha gente se va convirtiendo. Pero también hay pueblos donde no son acogidos y no son aceptados. Dice Jesús, pero si no los acogen, no los reciben, tampoco me reciben a mí. Porque Jesús se identifica con sus enviados. Dice, así como el que me recibe a mí, recibe al Padre. Y el que recibe a los que me ha enviado, a los que yo envío, me reciben también a mí. Con esto Jesús entonces está abriendo toda esa posibilidad de la mediación. Jesús está diciendo, yo les voy a enviar mensajeros, como si fuera yo. Si ustedes los acogen, me están recibiendo a mí también. Es decir, que yo voy a llegar a ustedes, a su vida, a través de mensajeros, para que ustedes los acojan, para que ustedes los reciban, ¿verdad? Porque lo que hagan al más pequeño, dice Jesús, a mí me lo han hecho. Que así sea. Nos ponemos de pie para presentarle al Señor nuestras oraciones. Por el Papa, por nuestro obispo, por todo el clero y el pueblo, a ellos encomendado, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todos los gobernantes y sus ministros, encargados de velar por el bien común, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los consagrados a Dios, para que con su ayuda puedan cumplir fielmente su propósito, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por la paz de los pueblos, para que sin ninguna perturbación puedan servirle en libertad de espíritu, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Oh Dios, que conoces que la vida de los aquí presentes está sujeta a muchas necesidades, escucha las peticiones de los que te suplican y atiende los deseos de los creyentes, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendita la espiga que transformó en tu cuerpo, en tu sangre, Maestro, y de un lindo racimo de un viñal se hizo el vino y hoy tu sangre bebemos. Hoy estás presente en la mesa y fiesta con un buen banquete. Oh Jesús, oh Jesús, oh Jesús. Él con sus discípulos se reunió, compartiendo su sangre y
su cuerpo. Y hoy se nos ofrece en el altar, compartiendo su banquete eterno. Hoy estás presente en la mesa y fiesta como un buen banquete. Oh Jesús, oh Jesús, oh Jesús. Sigamos orando, hermanos y hermanas, para que este sacrificio que es mío y también de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este santo sacrificio para alabanza y gloria de tu nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Que nuestra oración, Señor, y nuestras ofrendas sean gratas en tu presencia, para que así, purificados por tu gracia, podamos participar más dignamente en los sacramentos de tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado, porque en Él fue demolida nuestra antigua miseria, reconstruido cuanto estaba derrumbado y renovada en plenitud la salvación. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 es el Señor, Dios del universo, llenos está en el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres, en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, gloria y alabanza a ti, Señor. Bendito y alabado seas por siempre, Señor. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, gloria y alabanza a ti, Señor. Bendito y alabado seas por siempre, Señor. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo,
Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Fausto Mejía y todos los que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Como hermanos compartimos un signo de paz. Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros, Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros, Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Hermanos, este es Cristo, el Cordero de Dios, que vino a quitar el pecado del mundo. Dichosos los invitados al banquete del Señor. Señor, no soy digna de que entres a mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos guarden para la vida eterna. Amén. El cuerpo de Cristo. Amén.
Señor, toma mi vida nueva antes de que la espera desgaste años en mí. Estoy dispuesto a lo que quieras, no importa lo que sea, tú llámame a servir. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Te doy mi corazón sincero para gritar sin miedo tu grandeza, Señor. Tendré mis manos sin cansancio, tu historia entre mis labios y fuerza en la oración. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Y así en marcha iré cantando, por calles predicando lo bello que es tu amor. Señor, tengo alma misionera, condúceme a la tierra que tenga sed de Dios. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Alma de Cristo, Santifícame, cuerpo de Cristo, sálvame, sangre de Cristo, embriágame, agua del costado de Cristo, lávame, pasión de Cristo, confórtame, oh buen Jesús, dentro de tus llagas, escóndeme, no que permitas me aparte de ti, del enemigo malo, defiéndeme, en la hora de mi muerte, llámame, y mándame ir a ti para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Oremos por las vocaciones. Corazón de Jesús, sacerdote santo, te pedimos con el mayor encarecimiento del alma que aumentes de día en día los aspirantes al sacerdocio y que los formes según los designios de tu amante corazón. Solo así conseguiremos sacerdotes santos y pronto en el mundo no habrá más que un solo rebaño y un solo pastor. Jesús, sumo y eterno sacerdote, Envía muchos y santos sacerdotes a tu iglesia. Amén. oremos a nuestro santo patrón, San Martín de Porres. Te ruego que me atiendas y me consueles en mis penas y tribulaciones. Intercede por mí, defiéndeme de peligros y adversidades, protégeme de tristezas y tentaciones, socórreme en mis dolencias y enfermedades, y líbrame de cualquier mal de alma y cuerpo. Amén. Oremos a San José. Glorioso patriarca San José, cuyo poder sabe hacer posibles las cosas imposibles, ven en mi ayuda en estos momentos de angustia y dificultad. Toma bajo tu protección
las situaciones tan graves y difíciles que te confío para que tengan una buena solución. Mi amado Padre, toda mi confianza está puesta en ti, que no se diga que te haya invocado en vano, y como puedes hacer todo con Jesús y María, muéstrame que tu bondad es tan grande como tu poder. Amén. Oremos. Señor, el alimento del cielo que hemos recibido y que sustentó la vida temporal de Santa Catalina, sea para nosotros prenda de gloria eterna, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Continuemos en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Pasen buena noche. Buenas noches. Demos gracias al Señor, demos gracias. Demos gracias al Señor. Demos gracias al Señor, demos gracias. Demos gracias al Señor. Cuando la noche se despereza, con sueño reza, yo rezo al Creador. Cuando la noche se despereza, con sueño reza, yo rezo al Creador. Demos gracias al Señor, demos gracias. Demos gracias al Señor. Demos gracias al Señor, demos gracias. Demos gracias al Señor.